Hola a todos, esperamos que estén supremamente bien. Para este tercer momento vamos a entregar la información del informe de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva específico para el sector moda, en lo que refiere a confecciones y calzado. Como siempre está con nosotros el ingeniero Raúl Trujillo, experto en metaprospectiva y obviamente experto en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Así que le doy la bienvenida, ingeniero. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta pantalla es suya para todos los que nos van a escuchar en el futuro. Muchas gracias, José Luis, y hola a tanto a ti como a todos los que nos escuchen. Voy a proceder por acá a compartir pantalla e iniciamos esta breve conversación sobre los resultados del sector moda. Entonces, como bien saben los que nos escuchan, aquí hay unas directrices, como en otros sectores elegidos para el territorio, acerca de cuáles deben ser como los temas de abordaje. Y por supuesto es importante mencionar pues, que el trabajo que vamos a presentar hoy en esta conversación pues se marca dentro de una analítica o un campo de trabajo que llamado vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y que tiene unos propósitos muy claros. Para eso, entonces nuestra presentación tiene como dos grandes componentes. Una introducción general sobre de qué estamos hablando y segundo, por supuesto, el tema que nos aborda en esta conversación. Entonces, vamos a hablar brevemente de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. ¿Qué significa? Como lo ven en el texto, implica usar eficientemente información, no como un ejercicio de adivinación, más sí para obtener suficientes elementos de juicio que permitan reducir la incertidumbre en los procesos de toma de decisiones. ¿Cómo se hace eso? Se hace fundamentalmente combinando diferentes quehaceres. Esos quehaceres o esas prácticas implican hacer un ejercicio exploratorio que tiene como intención reconocer posibilidades o alternativas para tomar decisiones. Decisiones en función de qué? De identificar negocios promisorios o negocios de futuro. ¿En el marco de qué? De una reflexión de largo plazo al 2050. Entonces, la orientación clave de un proceso de este tipo implica como dos asuntos. Uno, toma decisiones en el orden estratégico y segundo, la generación de ventajas competitivas de largo plazo para el territorio. En resumen, lo que estamos buscando es acercarnos a la frontera de conocimiento como fuente de anticipación para usar ese conocimiento y traducirlo en información que sea útil para toma de decisión del territorio en términos de sus estrategas y expertos y con ello reconocer o sugerir recomendaciones sobre eh, campos de negocios para impulsar el crecimiento, en este caso del territorio al 2050. ¿Qué hicimos? Hubo un primer trabajo que fue construir un mapa de tendencias tecnológicas. Ese mapa de tendencias tecnológicas tenía en breve dos grupos de tecnologías críticas, 6 familias de tecnologías genéricas emergentes, 38 tecnologías específicas emergentes y un abanico, digamos, de tecnologías complementarias. Ese instrumento donde se construyó el mapa se puso a consideración de todos y está disponible en un Excel, que fue el que muchos de los que escuchan esta conversación lo diligenciaron y otros, seguramente José Luis lo mostrará acá. En ese orden de ideas, pues esa consulta, que era una consulta de expertos, expertos en esta jerga se refieren a tomadores de decisión o a conocedores de, en este caso, de estas áreas de negocio. Entonces, esa consulta de Delphi normalmente tiene el propósito de identificar alternativas de futuro más conveniente. ¿A partir de qué? Del abanico de opciones dispuestas en el instrumento de trabajo, que era el mapa de tendencias tecnológicas, que se construye sobre la base de hacer una pesquisa de conocimiento científico y tecnológico de frontera. ¿Qué elementos había que diligenciar allí en el cuestionario o en el instrumento? 4. Uno que tiene que ver con el grado de pertinencia, es decir, si hay un abanico de posibilidades que parten del reconocimiento de la frontera de conocimiento, aparentemente uno piensa que todas son importantes. Puede que sí, pero hay que reconocer también qué tan útiles son. Entonces, para empezar a hacer ese reconocimiento,
lo primero es pedirle a los expertos que autorreconozcan su experticia sobre los asuntos en discusión. Luego que eso se hace, pues le pedimos, por supuesto, que señalen en una escala la pertinencia, es decir, de ese abanico de posibilidades, cuáles pueden ser más convenientes para el territorio y sobre eso, como es de esperarse, permite establecer como una prioridad posteriormente. Luego se califica el atractivo y factibilidad. El atractivo y factibilidad permite identificar las condiciones de madurez en términos de lo que se podría desarrollar de ese abanico de opciones para el territorio. Y por supuesto, no es solo una mera lista. También hay que reconocer cuándo pudiese ser el año de ocurrencia o cuándo deberían ponerse en marcha ese tipo de dinámicas que están en el abanico de posibilidades, que es el mapa de tendencias tecnológicas. Y en eso consistió el diligenciamiento del instrumento. Entonces, lo que vamos a presentar a continuación, pues es el resultado de esa consulta, es decir, el procesamiento de la encuesta o de la consulta y lo que obtuvimos a partir de sus hallazgos. De los 6 familias que se identificaron o se propusieron, se priorizaron 2. Una llamada industria de las confecciones y otro textiles integrados con dispositivos electrónicos. Entonces son como las 2 grandes familias priorizadas. Sobre ese marco, permítanos y exploramos algunos hallazgos sobre eso. Entonces tenemos aquí el primero, industria de las confecciones. ¿Qué tanto conocimiento se está produciendo hoy? Conocimiento de frontera. Como ven, ahí observan un volumen de producción de piezas de conocimiento que más o menos están llegando a 80, 85, casi 90, digamos, piezas de conocimiento, por ejemplo, en los años recientes, un poco más atrás, cerca de 65. Y aunque tiene una curva relativamente creciente, no todos los años han tenido la misma dinámica, como ven la secuencia de años. Sin embargo, sí es importante decir que es creciente. Entonces, ese es un elemento importante. Hay una dinámica emergente en el diseño y en muchos aspectos de las confecciones. No importa si hablamos de calzado o hablamos de otros ámbitos de interés. En textiles integrados con dispositivos electrónicos, en cambio, aquí hay un crecimiento sostenido de un volumen bastante representativo. Mire que supera las 1.800 unidades o piezas de conocimiento nuevas generadas por año. Eso indica que aquí hay un área promisoria. Seguramente en las otras, pues hay discusiones de por qué no se crean cosas nuevas. Habrá elementos poco más formales y otros menos formales, pero lo que quiere decir es que dentro de todo el sector moda, incluyendo confecciones y calzado, por supuesto, la frontera está en esa integración de textiles con dispositivos electrónicos. Ahí es donde está la ventana de oportunidad. Entonces vamos a hablar de tecnologías genéricas emergentes. Entonces tenemos 2, ¿verdad? Las que acabamos de mencionar. Vamos a hablar brevemente sobre cada una de ellas. ¿Qué podemos decir acerca de la industria de las confecciones? Entre muchos autores que han escrito sobre eso, dicen que la moda es un producto colectivo, aunque no concertado, y que varios productores, incluidos diseñadores, modelos, fotógrafos de moda, revistas, comparadores y muchos más, actores de la cadena, están involucrados en esta producción. Es decir, es un proceso que tiene esa característica, tienen que participar muchos actores, no necesariamente sincronizados todos, pero solo opera si esos actores involucran. Eso implica entonces pensar qué elementos hay que considerar para desarrollar la industria a futuro, al 2050. Para eso, en este esquema, vemos varios hallazgos importantes. Uno, dónde aprender lo más reciente, lo más emergente, la frontera de conocimiento sobre este tipo de actividad económica y de conocimiento. Ahí tenemos una lista de universidades, hay un poco de todas, ya hay universidades chinas, británicas, entre otras, norteamericanas. Por ejemplo, Universidad de Carolina del Norte aparece punteando entre las más relevantes. ¿Qué estudiar? Si uno quisiera desarrollar que jóvenes del territorio se formaran para que regresaran al territorio e impulsaran el sector productivo y desarrollaran capacidades, digamos, sobresalientes y diferenciadoras, aquí aparecen, digamos, unas
recomendaciones generales. Ciencia de los materiales textiles, ciencias económicas, gestión, negocio, geografía, ciencias ambientales, estudios ambientales, sociología, tecnología de ciencia sostenible verde, historia, antropología, ciencia de los polímeros. ¿Y en qué debería desarrollarse experticia? O sea, ¿qué tipo de conocimiento debería resaltarse en términos de centros de investigación, grupos de investigación que aportaran obviamente a la diferenciación del sector productivo? Pues en negocios, en ciencias de los materiales, ingeniería, ecología y ciencias ambientales y muchos otros que ven ahí hasta hablar de ciencias de la computación. Ahora, ¿cuáles son los líderes en términos de naciones que pudiesen ser marcos de este tipo de, digamos, de oportunidad de desarrollo pensando hacer cooperación y otro tipo de iniciativas semejantes? Aquí aparece Estados Unidos, luego Inglaterra, China, Australia, Bangladesh, Alemania, India, Japón, Corea del Sur y Canadá, entre otros. Y eso está bien, pero si quisieran buscar recursos, además de los que pueden conseguirse en la institucionalidad pública colombiana, en el sistema nacional, digamos, tanto en lo productivo como en la producción de conocimiento, ¿a dónde podríamos acudir? ¿A dónde podríamos llegar? Y abajo, en la zona azul, encuentran los financiadores, quienes, según los registros globales, son los que principalmente eh, generan o proveen recursos financieros para este tipo de industria. Ahora bien, visto esto en la industria de confecciones, vamos a pasar a textiles integrados con dispositivos electrónicos. Y vamos a ver lo mismo. Entonces, ¿qué dice la literatura sobre esto? Pues que los textiles integrados con dispositivos electrónicos, pues son tejidos, digamos, son tejidos combinados con dispositivos electrónicos, también conocidos como textiles electrónicos o textiles inteligentes. Son tejidos que permiten integrar la informática, los componentes digitales y la electrónica. Este desarrollo de la tecnología, esto desarrolla la tecnología wearable, también conocida comercialmente de esa manera, que se traduce en ropa inteligente, porque permite incorporar, como dicen, elementos tecnológicos en los textiles y en la ropa de uso diario. ¿Dónde aprender sobre eso? Si ustedes miran la lista de las instituciones que aparecen ahí, prácticamente todas son chinas. Ese es un rasgo ya muy interesante. Uno pensaría que seguramente hay otras universidades de otros lugares del mundo. Y claro, abajo donde vemos países líderes, está China, sigue Estados Unidos, Irán, Corea del Sur y otros tantos hasta llegar a Italia. Sin embargo, los que están en la parte alta, en el top de la tabla, en general todos, incluyendo Taiwán como un lugar de China o de cultura china, todos son chinos. Ese es un elemento muy interesante. ¿Qué estudiar? Mira, ciencia de los polímeros, ciencia de materiales textiles, química multidisciplinar, física aplicada, nanociencia y nanotecnología, biomateriales, ingeniería electrónica y electrónica, ingeniería biomédica. Si uno quiere abrir ese tipo de espacio, oportunidad, eso es lo que los jóvenes talentos deben estudiar o aquellos que ya tienen mucha experiencia en desarrollar su formación avanzada. Y experticia, acumular experticia y conocimiento ¿en qué? En asuntos similares a los anteriores. Ciencia de los materiales, ingeniería, ciencia de los polímeros, bioquímica y biología molecular y otros que ya están mencionados arriba, incluyendo, por supuesto, aún asuntos de farmacología. En los países líderes, ya lo mencionamos, empieza China y siguen otros de diferentes continentes en el planeta y ahí en la lista incluimos también Italia como un actor tradicional en lo que tiene que ver con estas industrias. Financiadores, ahí encontramos un abanico también heterogéneo de financiadores, asiáticos, europeos y norteamericanos. Bien, pero veamos un poco más qué tenemos detrás. Entonces, estos dos familias o estos dos grupos de tecnología genérica emergentes, pues se agruparon a partir de la votación o el juicio de valor de los que participaron en la calificación del instrumento de mapa de tendencias, pues un grupo de tecnologías específicas. Esas tecnologías específicas priorizadas son las que ven acá en este mapa. Entonces, allí encuentran un poco de todo y nos concentramos entonces en el desarrollo de usar ese tipo de hallazgos de priorización para construir unas propuestas de mapas de ruta tecnológica. Sobre ese mapa de ruta tecnológica, lo que podemos decir es que desarrollamos como el fuego en los antiguos humanos
que era la fuente de conocimiento de frontera y la capacidad tecnológica de administrar el fuego, pues hizo la diferencia a los humanos antiguos o primitivos. Y pues el fuego hoy son tecnologías como las que conocemos actualmente y nos llevarán o nos anuncian que nos pueden llevar hacia el futuro. Entonces, el marco de los TRM parte, digamos, del 2022 al 2040 como primera aproximación, teniendo en cuenta que habrá que actualizar el marco de trabajo hasta el 2050. Y aquí tenemos entonces tres elementos que buscan integrarse. Uno, desde la perspectiva de tecnologías, es decir, lo priorizado en la procesamiento del Delphi. Ahí sale un grupo de tecnologías. Y esas tecnologías empiezan a tener sentido si se integran con productos y o servicios, o sea, una propuesta de productos o servicios. Y finalmente, orientados a unos mercados o a unos grupos de interés. Entonces, es lo que vamos a observar a continuación. ¿Qué tenemos entonces? Una propuesta de TRMs que en general reúne dos tecnologías genéricas emergentes, cuatro TRMs que orientan el desarrollo del portafolio de negocios para el territorio, 10 tipos de soluciones sugeridas, y 19 capacidades tecnológicas. Bien, con eso en mente, veamos cuáles son esos portafolios de negocios. Entonces, veamos, tenemos cuatro propuestas acá. Primera, negocios orientados a la experiencia de producto, autoservicio y compra para el sector moda y calzado. Dos, negocios en la provisión de plataformas para diseño de prendas de vestir a microempresas de la industria de la confección. Tres, negocio del diseño y fabricación de prendas de alta calidad y especializadas altamente personalizables. Y cuatro, negocio de textiles y prendas inteligentes saludables, protectoras y sostenibles, que en general son también de alto valor agregado. Vamos a ver entonces cada uno de estos TRMs. Pero antes de eso, veamos como cuáles pueden ser esos tipos de negocios que podríamos pensar a futuro. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, pensamos en la parte inferior, hablamos de procesamiento de sustancias, métodos y aparatos para reciclar residuos de polímeros o de caucho aún, para producir fibras sintéticas para múltiples usos, que pueden ser obviamente para el sector o derivado en otro tipo de necesidades en otras industrias. Pero aquí el secreto es cómo producir fibras a partir de procesos de reciclaje. Otra que tenemos acá, producción de textiles funcionales saludables. Mire que ahí están asuntos como antibacteriano, que hoy en día es muy relevante, antiácaros, protección UV, basados en nanocompuestos delgados y que emplean múltiples capas, útiles para la elaboración de ropa protectora en general. Si seguimos mirando otras opciones, entonces encontramos, por ejemplo, esta que se acerca mucho a nuestra condición de país biodiverso. Desarrollo de colorantes vegetales para uso en textiles de fibra natural, por ejemplo. Otro tipo de oportunidad, dispositivos, métodos y procesos de diseño para la industria de la confección, sobre todo pensando en pequeñas o medianas empresas que no tienen muchos recursos y que uno podría desarrollar como kits digamos, de métodos, procesos y dispositivos que les hicieran más eficiente y elevara también las condiciones de calidad de los productos que ellos generan. Sistemas de personalización de ropa para el consumidor, empleando escaneo infrarrojo, cámara y pantalla táctil e impresora fotográfica. Aún sigue siendo un desafío bastante importante, por ejemplo, el vender ropa o calzado vía medios como e-commerce, porque siempre hay un tema sobre la talla, sobre la forma como luce la ropa o la prenda o el calzado. Eso genera devoluciones, dudas de la gente si compra o no compra. Entonces, seguramente hoy con este tipo de propuestas pueden encontrarse oportunidades de negocio allí. Y otra que podemos mencionar acá es desarrollo de armarios inteligentes con múltiples funciones tales como que sean giratorios o estructuras en capas o que usen RFID. RFID son dispositivos inteligentes que permiten rastrear un producto, disposición de múltiples tipos de prendas y calzado, lámparas de iluminación e incluye, entre otros, sistemas de almacenamiento. Es decir, ir más allá de un tipo de vitrina clásica y desarrollar toda una generación de productos orientados a demostrar
o almacenar productos, entre otras posibilidades. Bien, sobre eso entonces vamos a hablar de los dos grupos que tenemos, industria de la confección y textiles integrados con dispositivos electrónicos. Entonces vamos a ver los diferentes TRMs estructurados en esas dos bases tecnológicas con la propuesta de, digamos, de productos o servicios que vieron ahorita de color amarillo y luego a qué tipo de nichos o mercados se sugiere. Entonces, para eso hay que hablar que hay como una ola de desarrollo. Este es como un primer grupo que arranca muy temprano en el 2023. Otros empiezan un poco más tarde en el 2024, luego algunos en el 2025 y otros más adelante 2026. Por ejemplo, los estudios de vestuario, que son fundamentalmente esos dispositivos, métodos o algún mecanismo de demostración de un producto de este tipo de industria, pues deben ir más allá de una vitrina tradicional. Entonces, aquí están puestos, según los expertos, para el 2026 y pues tratamos aquí de recoger qué tipo de sofisticación deberían tener para, digamos, estar alineados a eso. Y aquí está una segunda ola. Esta segunda ola va del 2026. Progresivamente hay ciertas capacidades tecnológicas que aumentan 2027, 2028 y unas más, las últimas, hablamos de 2034. Ahí significa desarrollar ese tipo de capacidades que seguramente podrían ser muy interesantes para todos. Entonces hablemos de los 4 TRM sugeridos. Este es el primero. Se llama Negocios orientados a la experiencia de producto, autoservicio y compra para el sector moda y calzado. Reúne diferentes elementos que van apareciendo también con diferentes grados de sofisticación. Los temas de marketing generalmente van a estar ahí. Unas plataformas de comercio electrónico y marketing también siempre van a ser útiles. Y otros elementos que favorecen ese tipo de capacidades, por ejemplo, modelado 3D o métodos de fabricación de prendas a la medida y otros más como los que observan allí. Entonces, hablamos de que al principio se podían desarrollar plataformas digitales de marketing colaborativo. Ese es un elemento diferenciador a pensar en plataformas existentes como un Amazon o Mercado Libre o plataformas semejantes de retail, donde hay una figura de todo en uno que incluye gestión de multimarcas, campañas publicitarias, publicación de fotografías y videos, con prendas de vestir e información personal sobre la ropa y las medidas del consumidor. Es decir, no es solo llevar como el centro comercial o las tiendas a un sitio digital, sino que integrar a los consumidores con los que ofrecen los productos y generar ahí una cadena de valor interesante. Sistema de personalización de ropa para el consumidor, empleando escaneo infrarrojo, cámara y pantalla táctil e impresoras fotográficas. Entonces, es una sofisticación de la plataforma inicialmente mencionada. Y luego, una vez que ha logrado ese nivel de desarrollo, ahí sí hablar de los armarios inteligentes como los que mencionamos antes. ¿A dónde pudiese ser dirigido esto? A mi pyme del sector moda y calzado, en principio para todos, y luego, dado la necesidad de generar escala, o mejor, obtener beneficios en términos de reducir costos, de apropiación de este tipo de soluciones, entonces ir a y desarrollar hacer estos desarrollos orientados a asociaciones de MIPYMES del sector, es decir, que las asociaciones sean las que adquieran a cierta escala los productos o los servicios que acá se ofrecen y entonces eso permita que todos los miembros de esas asociaciones o agremiaciones los puedan utilizar. Bien, significa que podemos ir más allá del territorio, ir a otros lugares del país y ofrecer tipo de soluciones o fuera del país. Entonces, este es el primer TRM. El segundo TRM es negocio en la producción o provisión de plataformas para diseño a microempresas de la industria de la confección de prendas de vestir. Entonces, seguramente aquí hay una cantidad de oportunidades, por ejemplo, de sofisticar y elevar la calidad del diseño de todo tipo de prendas, camisa, ropa interior, ropa de bebé, pañuelos, etcétera. Eh, lo segundo que viene, hay otro elemento importante que a veces se vuelve un ejercicio de tradición, pero que las marcas en el mundo normalmente lo resaltan y lo patentan. Por ejemplo, sistemas de fijación de prendas, tirantes y en general asuntos relacionados con eso, o artefactos o formas de hacerlo. Luego sigue el diseño de revestimientos.
adornos, mangas y todo ese tipo, digamos, de elementos necesarios para un traje o una prenda, incluyendo, por ejemplo, medios de ventilación o almohadillas, por ejemplo, para caderas. Si, por ejemplo, hablamos de una persona de tercera edad que necesita una ropa especial. Entonces, aquí la propuesta es tener dispositivos, métodos y procesos de diseño para la industria de la confección. ¿A dónde va dirigido? Pues lo que ya tal vez lo mencionamos antes, microempresas de industria de confecciones, talleres, llamémoslo así un poco, que incluyen sastres, modistas, bordadores, en general diseñadores de ropa hecha a mano por demanda es decir, a baja escala. Es decir, que la personalización de la ropa se vuelva no un ejercicio de negocios pequeños per se, sino realmente un negocio hecho a la mano que tiene un alto nivel de sofisticación y que eso eleva las oportunidades de desarrollo para los que participan de la industria. Tenemos el tercero, negocio del diseño y fabricación de prendas de alta calidad y especializadas altamente personalizables. Incluye temas de fabricación de hilos y fibras, incluye métodos para fabricación de fibra ya no solo sintética, sino a partir, por ejemplo, de biomateriales, aprovechando nuestra biodiversidad. Por supuesto, diseño y fabricación de telares manuales y fabricación de hilos que se basan digamos, en ciertas características propias orientadas a ciertas necesidades de mercado. ¿Qué tipo de soluciones configurar acá? La fabricación de productos un poco más sofisticados, que por ejemplo incluyen el desarrollo de tejidos elásticos, que significa que ayudan en la circulación sanguínea o el metabolismo, o son mecanismos diversos de cierre, o diferentes tipos de usos, o ropa para un paciente después de una cirugía, o aplicaciones especializadas. Desarrollo, por ejemplo, de colorantes a partir de nuestra biodiversidad, fabricación de textiles y fibras naturales que, digamos, se basan en materiales biobasados, y la combinación de esos tres atributos, pues pueden orientar oportunidades de mercado. ¿A dónde? A un mercado institucional con demandas y especificaciones que requieren personalización de mediana complejidad en su diseño. Puede ir desde, digamos, de un grupo, digamos, de grupos de empresas trabajando en el sector salud, o ONGs, o fuerzas militares, o diferentes grupos que tengan necesidades muy particulares que tienen que tratar de buscar algo aproximado que hay en el mercado, que normalmente no lo hay, y ellos, digamos, sobrevivir con eso. Y eso significa unas oportunidades también de especialización. Es decir, desarrollar especialización en segmentos no tradicionales, donde hay muchos competidores y donde cada vez las necesidades de personalización se vuelven más evidentes. Y por supuesto, una vez que se logra eso, hacer el salto. ¿Cuál? Al mercado de personas, para poblaciones o nichos específicos de poblaciones vulnerables, incluyendo aquellas con discapacidades o limitaciones temporales. Alguien necesita por un acondicionamiento físico, porque es deportista, por alguien porque tiene una aqueja algo de la salud, o por condiciones específicas de su anatomía o el tipo de trabajo que hace, requiere, digamos, prendas especializadas y no solo un uniforme y un casco o algo parecido, o unos guantes. El último, el cuarto, es negocio de textiles y prendas inteligentes, saludables, protectoras y sostenibles. Sobre eso significa de alto valor agregado. Entonces aquí tenemos la combinación más particular de unir la electrónica, la informática y los textiles, obviamente con los procesos de confección. Entonces estamos hablando de procesamiento de sustancias, de, por ejemplo, residuos de polímeros o de caucho, obviamente para estar en la onda de la sostenibilidad, producción de textiles funcionales saludables, con las funciones que ya hablamos al comienzo, y producción de prendas que integran dispositivos informáticos portátiles, que incluyen, por ejemplo, una interfase similar a un panel táctil sobre la ropa, e incluyen también dispositivos electrónicos portátiles que pueden proveer funciones de tejido termoductor y otras similares. Es decir, puede permitirme, por ejemplo, con mi cuerpo cargar la batería de un dispositivo, o con una batería que tiene mi ropa me permite calefacción para mi ropa, o al contrario, si hace mucho calor, entonces me refresca, y ese tipo de funcionalidades. Otras más. ¿Hacia dónde va dirigido esto? Pues al mercado institucional,
con demandas y especificaciones que requieren personalización y funciones inteligentes. Es un poco parecido al anterior, pero acá hay el sello particular de que necesitan funciones inteligentes. Y el otro, por supuesto, el mercado de personas, que incluye un poco el anterior, pero que también ya demanda funciones inteligentes. Entonces, ahí tenemos, digamos, como un complemento y evolución del TRM3 ahora con el TRM4. Con ello, entonces, podemos resumir que, pues, digamos, los mercados de comunidades de interés en general son asociaciones de empresarios de pequeña y mediana industria o microempresas también del sector. También incluimos, digamos, el mercado de personas y mercado institucional. Esos son como las oportunidades donde puede desarrollarse estas industrias. De modo que aquí lo que hemos observado, pues, es que a partir de la identificación de unas tecnologías emergentes, reconocimos un abanico de posibilidades de base tecnológica que nos permitió reconocer nuevos portafolios y con esos portafolios proponer 4 alternativas de negocio de futuro que por supuesto requerirán actualizarse a medida que la dinámica de los tiempos lo requiere. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por esta oportunidad que nos da de la entrega de la información para el sector moda de confecciones y calzado. Como todos ustedes saben, este convenio está enmarcado entre la Gobernación del Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y como operador la Universidad de Pamplona. Ingeniero, para cerrar esta grabación, ¿qué sigue después de este informe de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva? Bien, muchas gracias por la pregunta, José Luis. ¿Qué tenemos hasta el momento con este informe? Tenemos elementos, digamos, muy relevantes sobre oportunidades de base tecnológica para desarrollar en el territorio, en este sector. Sin embargo, como para todos puede resultar fácilmente reconocer, pues hay que involucrar más elementos, o sea, sociales, culturales, políticos y de otras índoles. Por lo tanto, estos resultados se convierten en un insumo clave para realizar la segunda fase, que es la prospectiva del territorio. Muchas gracias, ingeniero. Quedamos entonces muy atentos a la segunda fase de prospectiva de territorio 2050. Un abrazo para todos. Que esté muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego a ti y a todos.